Hola, bienvenidos a un nuevo video en BlogTrends. El día de hoy hemos querido traerles un documental sobre la historia de los impuestos, para que nos demos cuenta de cómo a lo largo de la historia de la humanidad los ciclos sociales, económicos y culturales se han ido repitiendo. Pero claro, estando ahora en un mundo tan globalizado, podemos ver cómo se ha masificado también la crisis, la inflación, las guerras, etc. A lo largo de la historia de la humanidad hemos podido comprobar que los impuestos realmente no han sido utilizados para el fin por el cual surgieron desde el principio de la historia humana. Muchas veces los impuestos van a lugares a donde nosotros como contribuyentes no quisiéramos que fueran, como son las guerras o para financiar campañas políticas, las cuales no mejoran las condiciones de vida de una sociedad. La historia de los impuestos ha estado siempre bañada en sangre. Es por eso que hemos querido traerles hoy este interesante documental sobre la historia de los impuestos desde el principio de la humanidad hasta nuestros días, ya que uno de los problemas más grandes que siempre han afectado a la humanidad es su corta memoria, ya que siempre nos vamos repitiendo en ciclos y ciclos. Sin más, pasemos a ver este interesante documental, pero antes recuerda darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda también que BlogTrends jamás comparte números de WhatsApp o enlaces en los mensajes de este video. Hagan caso omiso a estos estafadores y suplantadores de identidad que solo pretenden robarte. ¡Comencemos! La historia de los impuestos es casi tan antigua como la historia del hombre mismo. Desde las primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados para asuntos ceremoniales y para las clases dominantes. Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia. En antiguas escrituras de hace aproximadamente 5000 años se estipula que se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar. En el Nuevo Testamento aparece la figura de recaudador de impuestos en la persona de Mateo, siendo este puesto algo detestable y poco santo, como lo manifestaban los primeros discípulos de Jesús cuando iban a comer en casa de este. Como ya vemos, los impuestos son una práctica que no ha sido muy bien recibida desde los inicios de las civilizaciones, pues no son más que tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. El primer sistema de impuestos conocido fue en el Antiguo Egipto alrededor del 3000-2800 a.C. En la primera dinastía del antiguo reino de Egipto, las formas de impuestos más antiguas y más extendidas fueron la corvée y el diezmo. La corvée era trabajo forzoso proporcionado al Estado por campesinos demasiado pobres para pagar otras formas de impuestos. Cabe acotar que el trabajo en el antiguo Egipto es sinónimo de impuestos. Los registros de la época documentan que el faraón realizaría una gira bienal por el reino, recogiendo los diezmos del pueblo. Otros registros son recibos de graneros en escamas de piedra caliza y papiro. Un dato curioso es que en la isla mediterránea de Creta, en el segundo milenio antes de Cristo, el rey Minos recibía hasta seres humanos como tributo. Por supuesto, en la Biblia también se habla acerca de los impuestos primitivos en el Génesis y dice: pero cuando llegue la cosecha, dale una quinta parte al faraón. Las otras 4/5 partes las puedes guardar como semilla para los campos y como alimento para ustedes, sus hogares y sus hijos. Tiempos después se presenta en el imperio persa Darío I el Grande e introdujo un sistema fiscal regulado y sostenible en el 500 a.C. El sistema de impuestos persa se adaptó a cada satrapía, lo cual es el área gobernada por un sátrapa o gobernador provincial. En diferentes momentos hubo entre 20 y 30 satrapías en el imperio y cada una fue evaluada de acuerdo con su supuesta productividad. La responsabilidad del sátrapa era cobrar el monto adeudado y enviarlo a la tesorería, después de deducir sus gastos. A su vez, tenía el poder de decidir precisamente cómo y de quién recaudar el dinero en la provincia y así ofrecer la máxima oportunidad para que los ricos acumulen ganancia. La cantidad de impuestos demandados a las distintas provincias dieron un abrebocas de su potencial económico. En el caso de Babilonia fue una sorprendente mezcla de productos, tales como 1000 talentos de plata y suministro de alimentos para el ejército durante 4 meses. India
una provincia legendaria por su oro, suministraba polvo de oro equivalente en el valor a la gran cantidad de 4.680 talentos de plata. Egipto era conocido por la riqueza de sus cosechas, así fue el granero del Imperio Persa y más tarde del Imperio Romano, y debía proporcionar 120.000 medidas de granos, además de 700 talentos de plata. Dicho impuesto se aplicaba exclusivamente a las satrapías en función de sus tierras, capacidad productiva y niveles de tributos. Básicamente, los primeros registros de impuestos fueron pagados de múltiples formas, pero siempre eran obligatorios sin importar la situación económica o social del individuo. Incluso se dice que algunas declaraciones de impuestos eran humillantes, ya que al presentarlas, el contribuyente tenía que arrodillarse y pedir gracia. Viajando un poco más en el tiempo, nos situamos en la Edad Media. Aquí los vasallos y siervos tenían que cumplir con dos tipos de contribuciones. Las primeras eran prestaciones de servicios personales y otras de tipo económico, liquidables en dinero o en especie. Las primeras, de servicios personales, radicaban en prestar servicio militar, que consistía en acompañar a la guerra al señor feudal, obligación que se fue reduciendo con el paso del tiempo hasta que en el siglo XIII luego era necesario acompañarlo hasta los límites de determinada región, no muy lejana y por 40 días únicamente. A su vez, los vasallos tenían la obligación de prestar guardia en el castillo del señor feudal y de alojar en su casa a los visitantes del mismo, además de asesorarlo en sus negocios. Los siervos, como parte del tributo en servicios personales, cultivaban la tierra de su señor ciertos días a la semana, para lo cual participaba con sus manos o con la fuerza de trabajo de sus animales de carga o con ambos. En esta época, los obligados a pagar tributo pagaban tasas de rescate que consistían en el pago de determinadas cantidades con el propósito de librarse de servicios personales o en especie, los cuales consistían en la participación de los productos de la tierra. Así, con el tiempo, se fueron sustituyendo los servicios personales por prestaciones en dinero, con lo que nacieron los diferentes tipos de impuestos. También existía un impuesto muy común llamado talla o pecho, que era pagado por cada familia de campesinos en forma de dinero o especie, y consistía en que al pagarlo se hacía una talla con cuchillo en un pedazo de madera. Al principio el impuesto se estableció en forma arbitraria y posteriormente se logró fijar con cierta regularidad. Lo recaudado era destinado a diversos fines, como el casamiento de la hija del señor feudal, armar caballero al hijo, pagar el rescate del señor, adquirir equipos para las cruzadas, etc. De esta forma se fueron creando infinidades de impuestos que se adaptaban a la situación de cada tierra, e incluso llegaron a existir algunos tan insólitos como el curioso impuesto, el cual funcionó en Francia durante la Edad Media y trataba de que el pueblo donde se ejecutaba a un reo tenía que pagar el verdugo media docena de panes, 2 botellas de vino y una cabeza de cerdo, además de proporcionarle la soga. Con el tiempo, los impuestos pasaron a cobrarse únicamente con dinero y se normalizaron en la sociedad, ya que siempre los hemos visto como uno de los tributos más importantes, y a través de ellos se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. De esta forma, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la administración, infraestructuras o prestaciones de servicio. Sin embargo, ya hemos visto que la historia nos revela los aspectos más oscuros de los impuestos y cómo son utilizados para beneficiar a unos más que a otros. Debemos tomar en cuenta que Estados Unidos es un país que constantemente saldrá a relucir, ya que ha sido la potencia mundial que ha dominado la economía durante los siglos XX y XXI. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, se encargó de dejar un pensamiento realmente importante y que debemos tomar en cuenta hoy en día. Hay solo 2 cosas que están garantizadas en la vida: la muerte y los impuestos. La comparación entre ambas cosas quizás suene como algo frío, pero ¿realmente es mentira o es solo una forma de decirnos que estamos encadenados a los impuestos? La idea de que un Estado o gobernante les cobre dinero a sus ciudadanos, supuestamente a cambio de la provisión de varios servicios públicos, nació en el antiguo Egipto hace unos 5.000 años, como ya vimos anteriormente. Pero cada vez son más difíciles de pagar y los beneficios que ofrecen son menos visibles en ciertas ocasiones.
Un artículo publicado por Oxford Academic acerca de cómo los impuestos sobre la renta podrían ser un obstáculo para la innovación y cómo dichos impuestos juegan un papel importante tanto para las grandes empresas como para las personas. Estados Unidos experimentó cambios importantes en su código tributario a lo largo del siglo XX y se tienen nuevas evidencias sobre los efectos de los impuestos sobre la renta, tanto personales como corporativos a nivel de inventor individual y a nivel estatal durante el siglo mencionado. A nivel macroestatal, los impuestos sobre la renta de las personas físicas y corporativas tienen efectos negativos importantes en la frecuencia de la innovación, según se refleja en el número de patentes y sobre el número de inventores que residen en el estado. Las elasticidades varían de 0,8 a 1,8 para las tasas personales netas de impuestos y de 1,3 a 2,8 para las corporaciones netas de impuestos, dependiendo de la flexibilidad con la que permitamos los controles estatales que varían en el tiempo. Este tipo de inconvenientes con los impuestos se han presentado constantemente en los últimos siglos, ya que los inventos y la innovación es una característica de nuestra era. Pero debemos tomar en cuenta que el siglo XX fue marcado por acontecimientos históricos que afectaron la economía de forma directa. Uno de ellos fue la Primera Guerra Mundial. Trasladándonos un poco hacia esa zona, la carga tributaria antes de la Primera Guerra Mundial era desigual y socialmente injusta. Aquellos con salarios bajos, por ejemplo, 50 libras esterlinas al año, pagaban un porcentaje más alto de sus ganancias, alrededor del 8% en impuestos, que aquellos con ingresos más altos de 200 libras esterlinas, que pagaban alrededor del 4%. Solo con respecto a los ingresos superiores a 10.000 libras esterlinas al año, la proporción de impuestos volvió a alcanzar un nivel del 8%. La carga que soportaban los pobres se debía principalmente a los elevados impuestos que todavía pagaban por artículos básicos como el té, el azúcar, el tabaco y la cerveza. Durante la guerra, cualquier plan para tratar de igualar la forma en que los contribuyentes soportaban la carga tributaria tuvo que ser dejado de lado antes del estallido en 1914. Confiado en el apoyo del público británico, el Parlamento pudo autorizar impuestos para respaldar niveles sin precedentes de gastos de guerra. La tasa estándar del impuesto sobre la renta, que era del 6% en 1914, se situó en el 30% en 1918. También hubo un aumento sustancial en el número de personas que pagaban el impuesto sobre la renta. En 1914 la cifra era de 1,13 millones. En 1920 había aumentado a 3 millones, aunque a principios de la década de 1920 el número se redujo a alrededor de 2,2 millones. En la actualidad, alrededor del 60% de los ingresos fiscales provienen de impuestos directos, la mayoría de los cuales provienen del impuesto sobre la renta y el superimpuesto. En Estados Unidos, los impuestos también se vieron modificados por el estallido de la guerra, pues el 3 de octubre de 1917, 6 meses después de que Estados Unidos declarara la guerra a Alemania y comenzara su participación en la Primera Guerra Mundial, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley de Ingresos de Guerra, aumentando los impuestos sobre la renta a niveles sin precedentes con el fin de recaudar más dinero para la guerra. Básicamente hubo pérdidas en todos los sentidos. La 16ª enmienda, que otorgó al Congreso el poder de imponer un impuesto sobre la renta, pasó a formar parte de la Constitución en 1913. En octubre de ese año, una nueva ley de impuestos sobre la renta introdujo un sistema tributario gradual, con tasas que comienzan en el 1% y aumentan al 7% para los contribuyentes con ingresos superiores a $500,000. La preparación y la entrada a la Primera Guerra Mundial aumentaron enormemente la necesidad de ingresos del gobierno. El Congreso respondió a esta necesidad aprobando una ley de ingresos inicial en 1916, elevando la tasa impositiva más baja del 1% al 2%. Aquellos con ingresos superiores a 1.5 millones de dólares fueron gravados al 15%. La ley también impuso nuevos impuestos sobre las propiedades y el exceso de ganancias comerciales.
Para 1917, en gran parte debido a la nueva tasa del impuesto sobre la renta, el presupuesto federal anual era casi igual al presupuesto total para todos los años entre 1791 y 1916. Sin embargo, se requería aún más y en octubre de 1917 el Congreso aprobó la Ley de Ingresos de Guerra, reducir el número de exenciones y aumentar considerablemente las tasas impositivas. Según la ley de 1917, un contribuyente con un ingreso de solo $40,000 estaba sujeto a una tasa impositiva de 16%, mientras que uno que ganaba $1.5 millones enfrentaban una tasa del 67%. Si bien solo el 5% de la población de los Estados Unidos estaba obligada a pagar impuestos, los ingresos fiscales de Estados Unidos aumentaron de $809 millones en 1917 a la friolera de $3.6 mil millones al año siguiente. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, los ingresos del impuesto sobre la renta habían financiado un tercio del costo del esfuerzo bélico. Los conflictos bélicos marcaron a toda una generación, sobre todo en el área económica, así que la Segunda Guerra Mundial debe ser mencionada. Evidentemente ocurrió el mismo fenómeno que en la Gran Guerra, pues los impuestos fueron modificados para financiar la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, las revisiones de la ley tributaria aumentaron el número de quienes pagaban algunos impuestos sobre la renta del 7% de la población estadounidense al 64% en 1944, ampliando enormemente la base impositiva y aumentando la recaudación total. Aún así, en 1945, los 5 quintiles de abajo hacia arriba pagaban respectivamente solo 0,6%, 4,7%, 8,8%, 11,2% y 17,8% de sus ingresos brutos ajustados al IRS. Se debe tomar en cuenta que para 4 de los 5 grupos o quintiles, este porcentaje fue más bajo que en 1945, con varias oleadas de recortes de impuestos en las últimas décadas. Otros impuestos federales aumentaron sustancialmente. En 1952, las tasas impositivas de la Seguridad Social eran del 1.5% del salario y los empleadores y los trabajadores aportaron esta suma. Los autónomos pagaron el 2.25% de los ingresos netos. Estas cifras aumentaron en 1970 al 4.2% para los trabajadores y las empresas, el 6.2% para los autónomos y al 6.2% cada uno, y al 12.4% para los autónomos para 2010. Así, la proporción de los ingresos del trabajo gravados se cuadruplicó o más desde el principio de la década de 1950. Además, los impuestos de Medicare o Medicaid aparecieron a finales de la década de 1960 y aumentaron del 0,5% a ese entonces a casi el 1.5% en la actualidad. Por lo tanto, muchos estadounidenses actualmente pagan más por estas coberturas médicas y de jubilación que en los impuestos sobre las rentas regulares. Pero el golpe más grande pudo haber sido el evidente aumento de los impuestos estatales y locales desde la década de 1970, a partir de un promedio nacional de $800 per cápita. Multiplique por el número de miembros de su familia. En 1977, estos impuestos se acercaron a $4.300 por persona. En 2008, aumentaron un 44% más rápido que la inflación. Los principales mecanismos empleados por los gobiernos no federales fueron los impuestos sobre la renta y los salarios, los impuestos sobre la propiedad y una amplia gama de tarifas. El sistema de patrón oro estuvo vigente en Estados Unidos desde 1944, cuando se aprobaron los acuerdos de Bretton Woods, hasta 1971. Su objetivo era garantizar una cierta disciplina monetaria con la Segunda Guerra Mundial ocurriendo de fondo.
además de establecer las guerras para mejorar las relaciones comerciales internacionales y acabar así con el proteccionismo. Para ello, Estados Unidos adoptó un tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro, a $35 la onza. La Reserva Federal podía cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al estar fijo el valor del dólar, el resto de países tuvieron que adoptar el mismo sistema, de manera que todo el mundo se vio obligado a utilizar un sistema de cambio fijos entre monedas. Este patrón oro se ejecutaba como un mecanismo de contención financiera. No se podía realizar políticas monetarias expansivas porque existía un límite cuantitativo, las reservas de oro en poder de los bancos centrales. El sistema funcionó perfectamente hasta que comenzó otro conflicto bélico, la guerra de Vietnam y la carrera espacial. Estados Unidos se vio obligado a imprimir y enviar al exterior miles de millones de dólares para financiar la guerra. Además, en 1971, el país tuvo un déficit comercial por primera vez en el siglo XX. El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon anunciaba el fin de la convertibilidad entre el dólar y el oro después de 26 años en lo que estaba vigente el patrón oro surgido a raíz de los acuerdos de Bretton Woods. Con la vuelta al dinero fiat, es decir, sin respaldo del oro, la Reserva Federal volvía a tener la potestad para imprimir dinero sin ningún tipo de restricción y el dólar volvía a fluctuar libremente. Esta situación provocó un cambio sin precedente en el sistema monetario internacional. La Reserva Federal comenzó un conjunto de políticas monetarias expansivas que aún se mantienen a día de hoy y que ha crecido de forma significativa como consecuencia de la última crisis económica. Hace ya varios años atrás, un crítico de la administración Bush afirmó que, cuando Clinton dejó el cargo en enero del 2001, los impuestos federales sobre la renta como porcentaje de los ingresos de la familia estadounidense típica eran más bajos de lo que había sido en cualquier momento desde entonces, 1966. Quizás sea así, pero la carga impositiva total típica, teniendo en cuenta todas las salidas de los hogares, había aumentado. Hoy en día hay docenas de diferentes tipos de impuestos. Algunos gravan los ingresos, otros los bienes muebles y otros los bienes y servicios. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, dijo una vez: los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Se puede discutir sobre el alcance y la calidad de la civilización que recibimos los impuestos que pagamos, pero no se puede negar que pagamos mucho por ella. De hecho, cuando se contabilizan todos los impuestos sobre la renta federal, estado y local, corporativo e individual, impuesto a la propiedad, impuesto de seguridad social, impuesto de venta, impuesto al consumo y otros, los estadounidenses gastan el 29.2% de los ingresos en impuestos cada año. Puede que nos quieran vender la idea de calidad y civilización gracias a los impuestos, pero todos sabemos que muchas veces son utilizados para financiar conflictos bélicos totalmente alejados de la civilización. Así que, ¿a qué o a quiénes estamos controlando realmente con nuestro dinero gracias a los impuestos? Actualmente, son una palanca crucial en una lucha contra la desigualdad de ingresos y políticamente muy importante, como lo demuestra la reciente ola de escándalos fiscales. A la vista del público, quien paga o no paga es un indicador crucial de la equidad social. Sin embargo, los gobiernos del mundo desarrollado luchan por garantizar que todos paguen su parte justa. En respuesta, las economías desarrolladas y emergentes cooperan cada vez más para combatir el abuso fiscal. Al mismo tiempo, los países en desarrollo luchan por implementar políticas tributarias básicas. Se cree que los impuestos son una lucha perdida, pues nos acostumbramos a dar nuestro dinero ciegamente al gobierno. Nos siguen exigiendo pagar las tarifas de impuestos, pero los ingresos del Estado siguen siendo un tema poco estudiado en la ciencia política. Desde una perspectiva teórica, esto equivale a un lamentable abandono.
Es necesario buscar alternativas que protejan nuestro dinero. ¿Por qué no exigimos como sociedad una muestra de que los impuestos pagados hoy en día van dirigidos a lo que en teoría deberían ir? ¿A quiénes le estamos dando nuestro dinero realmente? Son muchas preguntas que quizás nunca tengan una respuesta concisa o realista, pero aquí es donde debemos tomar las riendas de nuestro propio dinero y resguardarlo en un activo seguro como el Bitcoin, donde no interfieren las instituciones gubernamentales, ya que hablamos de finanzas descentralizadoras. ¿Qué esperas para comprar y retener tus activos? Es hora de dejar de regalar nuestro dinero. Pues los impuestos no se van a desaparecer de la noche a la mañana, y es aquí donde podemos hacer uso de las finanzas descentralizadas, el terror de los gobiernos. Bitcoin será una gran opción para combatir las injusticias financieras y sentirnos dueños de nuestro propio dinero. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte, compartir y activar la campanita de notificaciones.